Y justamente para hablar de este tema, saludamos con gusto a Samuel Stone, especialista en política bilateral de México y Estados Unidos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a Milenio. Un gusto estar contigo aquí, Pamela. Igualmente. Bueno, principalmente hablar que marca un hecho, definitivamente, un antes y después para la política en Estados Unidos y también para los propios expresidentes, esta situación con Donald Trump. Absolutamente, y me gustaría empezar nada más con algo. Siendo abogado estadounidense, habiendo trabajado en las 3 ramas de gobierno federal en Estados Unidos, me gustaría decir que me da muchísimo gusto de que el juicio, sin importar que lo hayan encontrado culpable o si lo hubieran encontrado no culpable, que el juicio se llevó a cabo de manera pues normal, sin incidentes, sin violencia, sin altercados. O sea, el Estado de Derecho en los Estados Unidos, inclusive ante un expresidente, inclusive ante un expresidente tan inusual como es Donald Trump, funcionó. Entonces, nada más de entrada me gustaría decir que pues me da mucho gusto de que nuestro sistema judicial de Estados Unidos está funcionando y está funcionando como lo debería de hacer, inclusive en una situación tan inusual, ¿no? Sí, es un momento histórico en mi país, es un momento que pues no nos esperábamos ver, inclusive hace 10 años, creo que si alguien hubiera dicho, vamos a ver un expresidente enjuiciado y encontrado culpable por felonías, ¿no? Por crímenes mayores, nadie lo hubiera creído, y sin embargo, aquí estamos el día de hoy, ¿no? Entonces, en el proceso judicial faltan todavía varios pasos, como ya mencionaron previamente, ¿no? Va a llegar su sentencia, que la impone el juez, no un jurado, el 11 de julio, y después de ese punto ya será considerado formalmente pues un felon, ¿no? Como decimos en inglés, ya condenado formalmente con todos los procesos, y a partir de ese punto ya puede él entonces buscar su apelación, ya puede ir ante el Tribunal Intermedio en el estado de Nueva York. Este es un proceso estatal, a pesar de lo que él dice, de que esto lo está organizando Joe Biden, el gobierno federal. Este es un proceso estatal en el estado de Nueva York, no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno federal, de ninguna manera, ni con el Departamento de Justicia. Entonces, cuando ya entre esa sentencia por el juez Merchan el 11 de julio, ya entonces puede él buscar su apelación ante el Tribunal Intermedio. Es una apelación de ley, o sea, tiene todo el derecho de hacerla, no se la puede negar, y entonces pueden revisar si hubo algún error serio de ley. O sea, el Tribunal de Apelación de Nueva York no puede cuestionar la decisión de hecho que tomó el jurado. Lo que pueden revisar es si el juez cometió algún error de derecho, ¿no? En sus procesos. O sea, si permitió que entrara alguna evidencia que no debió de haber entrado, si hubo errores en la instrucción legal que le dio al jurado al momento de que el jurado fue a hacer a tomar su decisión. Ese tipo de cuestiones son las que, como tal, puede revisar el Tribunal de Apelación. Pero realmente, como tal, yo lo veo muy difícil. Aquí la Fiscalía del Estado de Nueva York llevó a cabo un trabajo excepcional, presentaron muy claramente la evidencia. El juez, a pesar de que claramente Trump no habló constantemente todas las barbaridades que pudo del juez Merchan, llevó un proceso muy respetuoso ante la defensa y muy bien considerado. Entonces yo veo muy difícil que le den una apelación, ¿no? Que gane Trump en un proceso de apelación, pero pues tendremos que ver qué pasa después del 11 de julio. Preguntarte justamente, Samuel, como especialista, Donald Trump va a seguir en esta boleta electoral, a pesar de toda esta situación. ¿Tú también ves viable que, bueno, si tenga alguna condena, que pase días en la cárcel, a pesar de su edad, a pesar de su poder? Es posible, o sea, aquí el juez tiene mucha discreción para decidir qué condena le va a poner. La ley en Nueva York permite para este crimen una gama bastante amplia de penas. Sí incluye la posibilidad de 1 a 4 años en prisión por cada cargo. Esa condena podría ser concurrente o podría ser consecutiva, o sea, podrían en teoría ser 4 años por 34. Sin embargo, eso es muy poco probable porque la ley también permite aquí algo que se llama parole, que es un tipo de libertad condicionada, podríamos llamarle, en donde saldría libre Donald Trump con ciertas condiciones que pone el juez, y al mismo tiempo también hay simplemente la posibilidad de una multa y que ahí se quede, ¿no? O sea, eso no quita que sea ya culpable de crímenes mayores, de felonías, ¿no? Felonies, pero podría ser que simplemente le imponga una multa. Todo esto depende del juez y el juez toma en consideración tanto agravantes como mitigantes, ¿no? Puede tomar en cuenta, justamente como mencionas, su edad,
puede tomar en cuenta el hecho de que nunca ha tenido previamente una condena penal, pero también puede tomar en cuenta factores como pues el hecho de que no se ha quedado callado, ¿no? De que está atacando constantemente a diferentes personalidades involucradas con el juicio, incluyendo al mismo juez, pero también en varios momentos a fiscales, a testigos, etcétera. Entonces, mucha discreción por parte del juez. Aquí me imagino que habrá bastante precaución por parte del juez y de las personas que trabajan para el juez, dado a que pues, es un caso de tan alto perfil. No creo que haya información que se filtre. Yo creo que va a haber bastante secrecía hasta que revele el juez su decisión el 11 de julio. Al final del día, ¿qué representa esto en las próximas elecciones? Estamos ya también pues a nada de que sucedan y de verdad que los perfiles políticos pues dejan mucho que desear. Sí, definitivamente es una elección en donde ambos candidatos presidenciales son muy poco populares. Probablemente los dos candidatos presidenciales menos populares en la historia de los Estados Unidos, por lo menos en la historia moderna. Ha habido algunas encuestas que han preguntado, ¿no? De manera hipotética, una en abril, una en mayo, ¿qué pasa si Trump es encontrado culpable, ¿no? En este caso en particular. Y de primera instancia, pareciera que sí podrían dañar a Trump, que esta condena pueda dañar a Trump, dado a que hasta una cuarta parte de los que dicen que van a votar por él han indicado en estas dos encuestas que podrían reconsiderar su apoyo a Trump si es que lo llegaran a encontrar culpable. Estas encuestas se hicieron a finales de abril y luego una hace algunas semanas en mayo. Sin embargo, hay 3 encuestas en particular que preguntan, ¿cambiarías tu voto por Trump? Específicamente preguntan, ¿cambiarías tu voto por Trump si lo encuentran culpable en este caso o no? Y ahí, de las 3 encuestas, un promedio sale que Trump pierde 7% de apoyo a nivel nacional en Estados Unidos si lo encontrarían culpable en este caso, que en efecto, pues ahora sabemos que ha sucedido. Eso suena como mucho, ¿no? 7% en una elección tan cerrada como lo va a ser esta elección, suena como mucho. El tema es que no es que ese 7% vaya a cambiar su voto de Trump a Biden. 6 de ese 7% en promedio en estas 3 encuestas, que son de Ledger, de Market Law y de YouGov Yahoo News, de finales de abril a mediados de mayo, ese 7% no se va a Biden. 6 de ese 7% se va a indeciso. O sea, es un porcentaje del voto que me parece que podría fácilmente regresar a Trump en 2, 3, 4 meses antes de la elección. O sea, gente que ahorita dice, ¿saben qué? Yo en este momento no me siento cómodo diciendo que voy a votar por una persona condenada por crímenes mayores. Sin embargo, hay mucho que recorrer todavía antes del 5 de noviembre, ¿no? Y que en ese periodo podrían decir, híjole, es que estoy tan en contra de Joe Biden que voy a votar por Donald Trump, que a pesar de esta condena, a pesar de todo lo que sale, hay tantas noticias negativas para Joe Biden de aquí al 5 de noviembre, que pues ni modo, me voy a aguantar y voy a votar por Donald Trump o simplemente no voy a salir a votar. También, ¿de qué manera esta situación podría impactar nuestro país? Sí, pues creo que nos queda muy claro que un regreso de Donald Trump a la presidencia no es positivo para México. Gane quien gane la elección presidencial aquí en México, no es positivo, 1, por el tema migratorio, 2, por el tema comercial, ¿no? La probabilidad de que regrese una situación mucho más confrontacional en temas comerciales con México, en temas migratorios con México, en el tema de seguridad. Trump es el que habla abiertamente y los republicanos en general hablan abiertamente, ¿no?, de una intervención militar en México, inclusive sin el apoyo o sin el consentimiento del Estado mexicano, lo cual violaría todos los preceptos de derecho internacional, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me parece muy claro de que una segunda presidencia de Donald Trump no está en el interés de México, ¿no? Entonces, pues esto no es algo que debería de darles gusto ni a la campaña de Donald Trump ni a los republicanos. El hecho de que él haya podido recaudar un buen ingreso de sus seguidores, ¿no?, dada esta condena, es un punto, digamos, a su favor, pero en general esto no es algo que le va a ayudar a Donald Trump. Como mínimo va a meter algo de duda en sus seguidores, va a meter más fuerza en los que de por sí van en contra de él, y para ese pequeño grupo en el centro del electorado estadounidense, que cada vez es más pequeño, que de verdad está todavía indeciso,
este es un punto muy fuerte en contra de Donald Trump. De verdad, es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos, en casi 250 años de historia, que ha sido condenado, presidente, expresidente, por un crimen, punto. Cualquier tipo de crimen, ¿no? Entonces, esto no es algo que Donald Trump debería estar contento de que haya sucedido, ¿no? Y dado eso, me parece que pues, incrementa la posibilidad de que Joe Biden pueda ganar en noviembre, y eso es positivo para México, ¿no? Ninguno de los dos candidatos es el candidato ideal para México. Sin embargo, entre las dos opciones que hay, México debería estar esperando que Joe Biden regrese a la Casa Blanca el 20 de enero del año que entra. Bien, pues veremos a ver qué pasa durante los próximos meses y también, por supuesto, en qué situación termina el expresidente Joe Biden. Gracias, Samuel Son, especialista en política bilateral de México y Estados Unidos. Gracias por la comunicación. Gracias.